Sí, análisis. ¿Están viendo bien la pantalla? Ok, gracias. Sí, señor. Cualquier pregunta, muchachos, comentarios, pues con confianza. Ok. Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar el análisis interno. La agenda que tenemos prevista es la que ven en pantalla. Veremos brevemente unos objetivos, una introducción. Les hablaré del marco teórico de este, de este tema. Abordaremos o les explicaré brevemente las diferentes herramientas de análisis que tenemos para hacer este ejercicio de análisis interno y abordaremos básicamente el taller práctico para poder hacer este ejercicio. Les hablaré algo sobre matriz de perfil competitivo, les explicaré cómo hacemos la DOFA, les explicaré cómo traducimos estos objetivos estratégicos eh, en la matriz del Balance Scorecard y entre todos dibujaremos las conclusiones. Objetivos básicamente son estos tres que ven en pantallas. El primero es comprender la importancia de los recursos y las capacidades. El segundo es cómo se hace para evaluar el potencial de sus recursos y capacidades como drivers o conductores de la competitividad empresarial. Y el tercero es develar el proceso correcto para la elaboración de la famosa DOFA ampliada. Introducción. Bueno, acá tenemos algunas preguntas provocadoras como qué también funciona la estrategia actual de nuestra organización, cuáles son los recursos y las capacidades con mayor importancia competitiva dentro de nuestras organizaciones, se aprovechan las oportunidades que le ofrece el mercado y se superan las amenazas. Con respecto a los precios y los costos de la empresa, ¿estos realmente son competitivos respecto obviamente a los de los rivales claves? ¿Y cuál es la propuesta de valor atractiva que se da para el cliente? ¿Competitivamente la empresa es más fuerte o más débil que sus principales rivales? ¿Y qué asuntos y problemas estratégicos merecen la mayor atención por parte de la administración o de la alta gerencia? Entonces son algunas de las preguntas que normalmente uno se hace cuando quiere abordar este tema del análisis interno. Uno de los grandes gurús del tema de análisis interno es Robert Grant. Robert Grant nos dice aquí que en un mundo en el cual las preferencias del cliente son volátiles, la identidad de los clientes siempre es cambiante y las tecnologías para cumplir con los requisitos de los clientes siempre están en constante evolución, orientarse solamente en el exterior no brinda un fundamento seguro para formular una estrategia a largo plazo. Cuando el ambiente externo se encuentra en un estado de continuo cambio, como es el que sucede normalmente, los propios recursos y capacidades de la organización constituyen una base mucho más estable o sólida sobre la cual definir su identidad. Básicamente sobre este tema de recursos y capacidades eh, radica nuestra presentación. Acá tenemos, digamos que el constructo grande es la visión basada en los recursos. Entonces, acá David nos dice que los recursos internos de la empresa son más relevantes que los factores externos para lograr y conservar esa ventaja competitiva. Y Robert Grant nos dice que los recursos per se no son productivos ni competitivos. Por tanto, estos deben trabajar colaborativamente para crear las famosas capacidades organizativas que ya vamos a ver. Básicamente, acá tenemos un modelo que nos presenta Peter Aff, que nos dice que la competitividad empresarial depende de los siguientes factores. El primero es la heterogeneidad de los recursos. Obviamente, entre mejores recursos y capacidades tenemos, entre más economías de escala tenemos, pues podemos tener una mayor competitividad. Entonces, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un pequeño almacén de víveres al lado de un Dollar City o de un D1, etcétera, pues obviamente la economía de escala de estas grandes cadenas, pues se lo, se lo quiebra fácilmente. ¿Ok? Entonces, el tema de la economía de escala es obviamente fundamental. Límites posteriores a la competencia. Acá tenemos imitación imperfecta y sustitución imperfecta. Cuando hablamos de imitación imperfecta nos estamos refiriendo a todas las relaciones que existen dentro de todas las actividades que lleva a cabo la organización que normalmente un competidor no puede observar. Más adelante vamos a dar un ejemplo. Y sustitución imperfecta pues hace alusión a la innovación constante. Aquí nos podemos acordar del caso de Madonna, que siempre estaba en constante evolución, entonces siempre va como un paso adelante. El tercer factor es la movilidad imperfecta.
Aquí habla de cuando las grandes empresas invierten mucho en investigación y desarrollo, normalmente ellos fijan algunas barreras de entrada. Entonces acá podríamos hablar de patentes o derechos de propiedad. Y el último factor es el de límites previos a la competición. Entonces acá nos habla de cómo hacemos para adquirir recursos superiores, es decir, que no tengan competencia. En un par de diapositivas vamos a ver una tabla que presenta una serie de preguntas que nosotros podemos plantearnos en nuestros modelos de negocios o en las empresas donde estamos trabajando para ver si realmente eso que nosotros pensamos que es algo muy superior realmente merece ser llamado un límite previo a la competición, digamos, de cara a tener una ventaja competitiva muy sostenible. Entonces, en términos generales, esta es como la gran estructura que uno debería plantearse a la hora de revisar el tema del análisis interno. Capacidad estratégica. La definición como tal de la capacidad estratégica es la que ven aquí en pantalla. Es la adecuación y el ajuste de los recursos y las competencias de una organización para que ésta pueda sobrevivir y prosperar. Y vamos a ver un poquito más del detalle de este tema. Entonces acá vemos esta tabla que ustedes seguramente revisaron en el Excel. Acá básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Tenemos una serie de preguntas como las siguientes. ¿Lo que nosotros pensamos que hace muy bien la empresa es valorado en el mercado? ¿Sí o no? ¿Es escaso? ¿Sí o no? ¿Es difícil de imitar? ¿Sí o no? Eso sumado a ¿es insustituible o no? Nos da también una serie de factores. Cuando nosotros vemos los colores aquí, o vemos que aplica para todo, no, a unos sí, a otros no, etcétera, esto lo que nos dice es, en la consecuencia competitiva, esto implica que estamos en desventaja competitiva, en paridad competitiva, en ventaja competitiva temporal o en ventaja competitiva sostenible. Y ello implica, con respecto al rendimiento, de que estamos debajo del promedio, en el promedio, arriba del promedio o muy arriba del promedio. ¿Esto nos queda claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. ¿A alguien se le ocurre, a ver si podemos hacer acá algo? Bueno, acá tenemos un ejemplo de competencias esenciales. Para algunas empresas, las competencias esenciales puede ser la experiencia en el desarrollo de nuevos productos, la velocidad y la flexibilidad para entrar en nuevos mercados, el conocimiento y experiencia en la industria o el sector, un rápido y amigable servicio al cliente y fortalezas en la temprana identificación de tendencias y oportunidades. Estos son algunos de los ejemplos de competencias esenciales. Entonces, pensemos en un ejemplo. Yo creo que les había hablado sobre el caso Sara. ¿Cómo hace Sara para poder identificar tendencias a nivel mundial y poder inundar el mercado prácticamente en el mundo en menos de 72 horas? Y eso es lo que hace Sara, el fast fashion. Entonces, obviamente no es solamente una actividad, son muchas actividades relacionadas entre sí, la que les permiten poderse dar ese lujo que pues la gran mayoría no puede hacer. Entonces, ahí volvemos al tema. Ellos tienen desarrolladas varias de estas competencias esenciales y la fusión de esas ventajas, de esas competencias esenciales son las que les permite, pues, aprovechar enormemente esas tendencias y esas economías de escala. ¿Ok? Entonces, las empresas lo que tienen que hacer es identificar, reitero, qué competencias esenciales tienen y ver cómo pueden articular todo eso en algo muy robusto, algo muy alineado, que todo eso se llama estrategia, de cara, obviamente, a ser, pues, muy buenas en lo que sea que hagan. Nos queda claro el concepto entonces de competencia esencial. En el INTU como tal hay un par de artículos muy seminales o muy clásicos de competencias esenciales por si quieren mirar un poco más fino en esta temática, se los recomiendo para que lo tengan muy en cuenta. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Vale, entonces vamos a Vamos bien, profe. seguir avanzando. No, Entramos, profe. entramos entonces con las herramientas de análisis. Digamos que tradicionalmente cuando hablamos de análisis interno, casi todos los documentos o los libros clásicos hablan de cadena de valor.
Entonces vamos a ver qué es eso de la cadena de valor, qué es el sistema de producción de valor, qué son los mapas o sistemas de actividades y qué es la auditoría interna, que son como digamos que las herramientas de análisis más relevantes en esta área. Cadena de valor. Seguramente ustedes de pronto la vieron en la universidad en algún momento, pero la cadena de valor básicamente lo que nos dice es que tenemos de forma genérica 9 actividades, 5 primarias y 4 auxiliares o de apoyo. Entonces las 5 primarias son logística interna, producción, logística externa, marketing y ventas y servicio postventa. Y para que una organización pueda desarrollar esas actividades, digamos que el core de la organización, que nosotros lo solemos escuchar así, pues necesita de otras actividades auxiliares como compras, desarrollo de TI o tecnología, gestión de talento humano, infraestructura de la organización, la parte financiera, etcétera. Entonces, básicamente lo que nos dice la literatura es lo siguiente. Para hacer un análisis, digamos, muy juicioso, lo que uno hace es dividir esas actividades en subactividades, ¿ok? Y a esas subactividades uno le pasa como el filtro de cuánto nos cuesta, qué aporte hace a la organización y qué es más rentable, seguir con ella o subcontratarla. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente en la fabricación de vehículos, empresas como Ford tenían que hacer ellos mismos más de 5.000 piezas. Entonces, eso logísticamente era un caos. Después dijeron, bueno, pero si nosotros podemos subcontratar algunas de estas piezas, a algunas empresas proveedoras que nos compartan o que nos vendan directamente el módulo completo, pues eso puede que salga más económico, tenemos menos errores de calidad, ellos hacen la I más D y nosotros nos encargamos es de ensamblar. Y a partir de todo ello empezaron a hacer esos ejercicios y se dieron cuenta que era mucho más económico. Entonces, por ejemplo, el sistema para elevar los vidrios del carro. Entonces, ellos tenían, no sé, ahí 50 piezas. Y después dijeron, pero si tenemos un proveedor, de hecho, y lo localizamos cerca de nuestra planta y podemos pasar la pieza que necesitamos en el momento que necesitamos a través de unos túneles, eso puede ser desde el punto de vista logístico mucho más rentable. Y así operan algunas de las fábricas de Ford. Tienen a todos sus proveedores al lado y se comunican por algunos túneles y les llega la pieza como tal o el sistema en el momento que lo necesitan y el proveedor se encarga de hacer, reitero, la I más D, etcétera, y ellos simplemente se encargan de ensamblar. Eso internacionalmente se llama la cadena de valor global. ¿Okay? Es como me articulo yo a otros actores. Eh, y básicamente eso es el análisis de la cadena de valor. ¿Preguntas de este modelo? Y Ok. yo no lo conocía, la verdad no lo conocía. Es algo pues muy sencillo. Es como si tú dices, mira, no sé si pagarle a mi empleada 100.000 pesos para que me haga el aseo este sábado o lo hago yo. Yo digo, pero si yo estoy todo el sábado mirando para el techo, pues ¿por qué mejor no lo hago yo? Pero si tú piensas más inteligentemente, dices, ¿qué puedo hacer yo en 8 horas que me produzcan 100.000 pesos o más? Ahí se me tiene que prender el bombillo. Digo, pues, o si no me pongo a hacer aseo en todo el edificio. Pues no tiene Mm, lógica. Yo tengo que ser mucho más inteligente para hacer algo que me produzca más. Y eso hacen las empresas. ¿Lo hago yo o lo subcontrato? Si este no es mi core o no quiero que nadie se entere, lo hago yo. Si yo quiero que esto funcione porque funcione nomás, pues lo puedo subcontratar. Por ejemplo, algunas empresas en algún momento decían, yo voy a subcontratar el servicio al cliente. Entonces entró toda esta industria de BPO y pues a arrasar con todo. Y otras empresas dijeron, para nosotros que tenemos clientes institucionales muy grandes, sí o sí tenemos que tener ese servicio al cliente interno, porque necesitamos mantener contentos a nuestros clientes. Y pues decidieron volver a traerlo dentro de la empresa, que sean empleados a los que les duela realmente si un cliente se va o no se va. ¿Ok? Pensémoslo, por ejemplo, en la industria de la construcción. Usted compra un apartamento o una casa y si hay filtraciones por las ventanas, entonces el de la constructora, que es con el que uno hace el negocio, dice, ah, no, me toca llamar al proveedor de las ventanas. Si es con algo de la carpintería, no me toca llamar al proveedor de tal. Y entre todos se van echando el agua sucia y a uno nadie le responde. ¿Ok? Entonces al final se vuelve la contratación de la contratadera.
Entonces el punto es, ¿qué actividades son core para mi empresa? El cliente las percibe como tal, entonces me voy a enfocar a ser muy bueno en esto. Por eso hablamos del core business. Enfóquese en lo que usted sabe hacer y en lo que usted realmente puede dar una pelea buena. Lo otro le está quitando tiempo, recursos, etcétera. Por eso en algunas empresas también, cuando se crean diferentes unidades estratégicas de negocio, dicen no compartimos todo. Usted haga su propio presupuesto, yo hago el mío porque yo quiero saber realmente usted cuánto está facturando y qué tan rentable es. No se me va a acomodar de chévere. ¿Ok? Esa es como la lógica de este ejercicio de la cadena de valor. Vamos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta se denomina sistema de producción de valor. Y básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Las compañías no operan solas. Es decir, usted puede ser muy bueno en la parte de producción, pero si en la venta final usted no lo sabe hacer bien, estamos perdiendo absolutamente todo lo que hicimos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo no sé si les había comentado alguna vez, yo en algún momento fui a comprar un televisor a Macro. ¿Le suena el ejemplo? No. ¿Por qué no? Vale, me voy a comprar un televisor a Macro. Y llego, no sé, creo que era un viernes por la tarde y yo quería comprar en aquella época un Sony. Y fui a buscar al vendedor de Sony y me encontré con el vendedor de LG. Y me dijo, no, mira, él se acabó de ir, está por aquí. Bueno, no sé, al final no lo encontré. Me dijo, venga mañana. Y yo al otro día fui a buscar al de Sony y tampoco lo encontré. Resumiendo la historia, el tipo de, el vendedor de LG me dijo, sin ningún compromiso, si quiere yo le explico nuestra tecnología, etcétera. Y después de 10 minutos salí con mi televisor de LG. Entonces el tema es, tú puedes hacer la mejor I más D, tener el mejor producto, etcétera. Sin embargo, si en la venta final no lo sabes hacer, pues todo lo demás no sirve para nada. Entonces, por eso hablamos de un sistema de producción de valor, donde tenemos que incluir a nuestros proveedores y a nuestros distribuidores e incluso el servicio postventa, que es muy importante, que reitero, a veces no lo tenemos como tan presente y es fundamental para muchos clientes. ¿Nos queda claro el tema del sistema de producción de valor? Sí, señor. Ok, vamos con el siguiente modelo. El siguiente modelo es el de mapas o sistemas de actividades. Entonces, se nos recuerda, como les dije al principio de la presentación, que las organizaciones, como ustedes bien recuerdan en la definición de estrategia de nuestro amigo Michael Porter, es cómo articulo yo muchas actividades y cómo las hago muy bien. Entonces, acá vemos que hay unas actividades estas que están en gris, son actividades como principales. Y estas actividades se solapan o se ayudan. ¿Recuerdan en el artículo de la estrategia cómo se llama esto? Las que, profe, está señalando ahí. Son ensambles, no, Calces. eh, calces. Exacto. Entonces acá están los famosos calces de primer, segundo orden, etcétera. Quiere decir que las actividades no son ahí como ruedas sueltas. Unas soportan a las otras y realmente la magia existe cuando todas se ayudan y se potencializan. ¿Ok? Entonces el tema aquí de mapas o sistemas de actividades es que uno debe, como gerente, tener, y la gente de la empresa debe tener esto claro, es decir, cómo articulamos todo esto. ¿Recuerdan el otro ejemplo que les conté de X universidad donde el de planta física pagaba el aire y él tenía sus indicadores y nosotros por otro lado teníamos nuestros indicadores? Pues cuando eso sucede es porque la gente de la alta gerencia no tiene claro esto. Esto todo tiene que estar articulado. Cuando a ti te queda todo esto claro, tú sabes cómo le puedes ayudar a los de los otros departamentos y sabes cómo eso engrana todo para que el servicio, para que el bienestar de todos los stakeholders esté siempre alto. ¿Ok? Y cuando la competencia quiere imitarte, pues le queda muy difícil porque son muchas cosas articuladas, no es solamente un par de cosas, es complicado. Profe, y ahí, acordándome además de lo que decía Porter, el valor grandote de la estrategia está en las actividades, pero en cómo están como acompasadas y, y ordenadas y hacerlas todas al tiempo estratégicamente.
¿existe alguna herramienta, algún truco para armar este mapa o este sistema de actividades? Porque me pasó cuando vi el deporte, leyendo el libro, yo dije, esto está bacanísimo, lo voy a hacer, un proyecto pequeño que tengo, y mi proyecto es muy pequeño, ni cerca de una aerolínea, y me pareció bastante difícil cómo hacerlo bien. No sé si hay algún tip, si hay alguna herramienta, si hay algún instructivo. Pues este tema de mapas o sistemas, yo creo que lo más sencillo es, o sea, más que tú que lo puedas hacer solo, yo lo que haría sería sentarme con gente muy crack de la organización. Ojo, no estoy hablando de todos los líderes, sino de gente que sea muy respetada en cada uno de los departamentos. Sentarles, explicarles y decirles, bueno, cuáles son las actividades que son como muy neurálgicas y cuáles otras pequeñitas que uno ve como insignificantes las apoyan y cómo armamos el muñeco entre todos. Se supone que esto justamente es lo que se hace en los ejercicios de planeación estratégica. Sin embargo, Profe, desafortunadamente, lo que vemos normalmente en esos ejercicios es que se dedica todo el mundo a colocar indicadores por ponerlos, pero no, o sea, el reto ahí está como, la alta gerencia quiere un 20% más de todo, pero no decimos el cómo y no le explicamos, o No. normalmente nosotros dentro de la organización no entendemos cómo está concatenado o articulado y cómo realmente debería sumar todo esto. O sea, no es como tan sencillo. Para eso requiere uno práctica y tener un entendimiento muy fuerte de todas las áreas de la organización. Por eso en algunas multinacionales eh, valoran tanto que la gente que va subiendo haya pasado por muchas áreas, porque sabe que le duele a todas las áreas. Tú no puedes llegar ahí en paracaídas a decir soy el gerente y ya está. O sea, entender toda la organización, cómo se mueve, es un poco complejo. Juliana, tienes la mano levantada adelante, por favor. sí, para ahí aportarle a Carlos Mario, hay un par de libros, porque cuando uno lee a Porter pasa lo que dice Carlos Mario, ¿no? Dice, bueno, sí, pero ¿cómo lo aterrizo? Hay un libro que es muy, muy bueno, que se llama Jugar para ganar, que Bueno, ese libro habla de cómo aplicar, ¿no? De pronto, de hecho está en español y te dice ya, listo, todo esto, prácticamente cómo lo puedes llegar a aterrizar. Él expone una forma de hacerlo. Y, y hay otro que, ese, digamos, en el ámbito internacional. Hay el otro que está haciendo mucho auge en Colombia, que se llama Estrategia Emergente, es de un colombiano que se llama Alejandro, ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Él es un colombiano que dice que trabajó con esta gente del libro Jugar para Ganar y lo está trayendo bajo un concepto de estrategia emergente más desde un customizado. entorno colombiano y dice, hagámoslo así. Honestamente, yo abordé los dos libros, a pesar de que el colombiano lo explica más tropicalizado, lo hace más difícil de entender, el de Jugar para Ganar, a pesar de que es un escritor estadounidense, es más sencillo de aplicar. Ok, Son libros complementarios, ok, chéveres. Juliana, muchas gracias por tu aporte. Existe efectivamente Pues gracias. una serie de literatura que uno a veces no conoce eh, y que ayuda a aterrizar todo esto. Cuando ustedes, por ejemplo, entraron a ver el tema de la estrategia de las cinco fuerzas de Michael Porter, si ustedes lo buscan en la literatura, aparecen las cinco fuerzas, pero no te da el paso a paso de cómo desarrollarla. Entonces, ahí es donde está la magia de botarle tanta corriente a esto. Algunos artículos, por ejemplo, de la Harvard, eh, le dan a uno el paso a paso de cómo debería hacerlo. ¿Ok? Y creo que en el INTU yo les dejé un artículo que dice cómo hacer el paso a paso de las cinco fuerzas. Entonces, eso también es un excelente aporte, reitero, Juliana, de ver cómo encontramos literatura extra a los autores seminales para saber cómo el paso a paso de cómo hacer todo esto. En los otros libros que te pueden interesar, Carlos Mario y el resto del equipo, son los de Kaplan y Norton. Kaplan y Norton tienen una serie de libros muy interesantes de cómo hacer todo este tema del Balance Scorecard e inician desde todo el proceso de planeación estratégica y le botan mucha corriente a este tema de mapas o sistemas de actividades para que los consulten.
Por eso cuando hablamos de la definición de planeación estratégica, hablábamos del arte y la ciencia. O sea, esto no se aprende en una clase, esto hay que botarle corriente, la experiencia. Tú lo haces una vez, dos veces y cada vez que lo haces aprendes algo y dices, miércoles, para el siguiente ejercicio de planeación estratégica no puedo embarrarla haciendo X, Y, Z, en diferentes contextos, con gente que de pronto no es muy letrada, con gente que al contrario se pasa al otro extremo y quiere acaparar el ejercicio. O sea, esto requiere de tiempo. Pero bueno, muy buenos aportes, gracias. Vamos entonces a irnos con la última herramienta que es como con la que espero que trabajemos en este ejercicio puntual. Esta se denomina auditoría interna y el autor es David, como lo pueden ver ahí, y en las referencias está de forma más explícita. Esto básicamente, ¿qué nos dice? Nos dice, en todas las organizaciones, pues tenemos diversas áreas o departamentos, ¿no? Entonces, la invitación aquí es a botarle corriente a cada una de esas áreas. Imaginémonos que ustedes son los gerentes generales y le preguntan a cada uno de los miembros de cada equipo de sus subgerentes, si usted tuviese que escoger tres o cuatro factores para decirme si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿cuáles serían? Plan resumido es eso. Imagínense que ustedes tienen a sus subgerentes ahí, el de finanzas, de producción, el de marketing. ¿Cómo hago yo para medir a este loco? O al departamento, obviamente, o al área. Entonces, acá hay una serie de recomendaciones o de factores que nos ayudan a dilucidar o a saber si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Es eso en esencia. Entonces, vamos a ver una serie de factores o de aspectos que deberíamos considerar en cada una de estas áreas para ver, reitero, si ellos lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la auditoría administrativa. Acá tenemos unas estadísticas que conseguí hace un par de años y es con respecto a cuáles son las principales razones por las cuales los trabajadores están activamente buscando nuevas oportunidades de trabajo. Por ejemplo, por mejor compensación, por mejor balance de vida-trabajo, para una mejor oportunidad de carrera, etcétera, etcétera. Y trae a colación todo este tema de de los trabajos remotos, ¿no? De la hibridez que ustedes, digamos, están muy familiarizados con esto. Entonces, el tema o el desafío aquí es, si usted está en un cargo en la empresa o está en el área administrativa, usted debería estar muy familiarizado con esto y saber si funciona, si no funciona, a quién le funciona, porque a todo el mundo no le funciona. Hay gente, como ustedes seguramente saben, que dicen, uy, yo desde la casa es que definitivamente no hago nada, yo me distraigo con el perro, con el X, con el Y, me pongo a ver televisión, mejor dicho, o me distraen y no puedo. Y hay gente que dice, yo vivo solo, yo me concentro de lejos, es mucho mejor que ir a la oficina, etcétera. Entonces, es un desafío que debe tener esta área desde el punto de vista administrativo. Pero obviamente es una de tantas. Acá nos podríamos preguntar lo siguiente. ¿La empresa utiliza conceptos de administración estratégica? ¿Los objetivos y las metas de la empresa son medibles y se comunican de manera adecuada? ¿Los gerentes de todos los niveles jerárquicos llevan a cabo una planeación efectiva? ¿Qué tal sabemos o no sabemos delegar? ¿Es adecuada la estructura de la organización? En algunas organizaciones sabemos que hay demasiado cacique y poco indio. Las descripciones y las especificaciones de los puestos de trabajo son claras. ¿Cómo es el tema de la rotación de personal y el ausentismo? ¿Qué tan efectivos son los mecanismos de recompensas y de controles de la empresa? Entonces, todas estas tareas o aspectos son propios de la auditoría administrativa. Cuando hablamos de marketing, acá también tenemos una serie de factores que sí o sí tendríamos que plantearnos, como los mercados están segmentados de manera efectiva, qué tan bien posicionada está la organización entre sus competidores, qué tanto es nuestro aumento de cuota de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos ayuda a tener como un listado de aspectos a considerar dentro de cada una de estas áreas. Está, por ejemplo, el mapa de la empatía, pero ustedes creo que ya lo hicieron en el curso anterior y algunos ya me lo mostraron. Entonces, si no, auditoría desde el punto de vista financiero y contable, pues si ustedes tienen algún amigo que trabaja en la parte financiera y contable, pues podrían ustedes preguntarle por estos aspectos o por otros indicadores que den cuenta de si esa área lo está haciendo bien o mal. Auditoría de producción y operaciones.
Acá obviamente también hay una serie de aspectos que nos da cuenta de si lo estamos haciendo bien o mal. Y acá los invito a investigar la famosa matriz del Boston Consulting Group. ¿Alguien le suena esta matriz? Mm, mm. Sí, señor. No, señor. ¿Han visto una matriz con un perro, con una vaca? ¿No les suena de nada? Bueno, si no les suena de nada, por favor la investigan y la hacen. ¿Ok? Y ya ahorita les digo enfocado exactamente aquí. Actividades o auditoría de actividades de I más D más I. Acá también hay una serie de factores o de preguntas que nos dan cuenta de si lo estamos haciendo bien o mal. Y acá está la de ustedes, auditoría de administración de la información. Entonces acá también hay una serie de factores que nos presentaba nuestro amigo David en aquella época. Esto seguramente ha cambiado bastante, de si lo estamos haciendo bien o mal en esta área de TI. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pues hacer ese análisis interno. Este análisis interno, digamos que se parece mucho al análisis externo, simplemente tiene un par de modificaciones. Aquí ustedes ven en la tercera etapa que dice debilidad importante, calificación 1, debilidad menor, calificación 2, fortaleza menor 3 y fortaleza mayor 4. Es decir, hacemos el listado de fortalezas y debilidades y todo lo que sea 3 o 4 se va para fortaleza. Y todo lo que sea 1 o 2 es una debilidad y se queda obviamente aquí en debilidad. Y al final esto también nos da un puntaje, se multiplica igual, si ustedes miran el formato en Excel y ese valor pues también tiene su interpretación. ¿Ok? Entonces los invito a que revisen el Excel. El libro que les compartí también de evaluación de proyectos, que ahí está, digamos, de forma muy desglosada todo esto para que lo consulten y lo tengan como eh, de modelo. Y acá hay una matriz de perfil competitivo que básicamente es decir, cómo nos comparamos con los mejores de su clase en los factores críticos de éxito, cómo la ponderación para la industria y cómo realmente se desempeña cada una de estas empresas. Acá tenemos el ejemplo con estas dos empresas dedicadas a la parte logística a nivel internacional como UPS y FedEx. ¿Ok? Y finalmente, tenemos que hacer una pequeña investigación sobre tipos de estrategias. En alguna clase yo les hablé sobre integración vertical hacia atrás y hacia adelante. Entonces, en el INTU, ustedes van a encontrar un par de PDFs ahí que hablan sobre este tipo de estrategias. Entonces, ¿cuál es la idea? Con base en todo eso, en lo externo y en lo interno, hacemos la famosa DOF ampliada, que es lo que ven aquí. Entonces, al final priorizamos las oportunidades, las amenazas, priorizamos las fortalezas, las debilidades y hacemos el cruce de esto a través de estrategias ofensivas, estrategias adaptativas, estrategias defensivas y estrategias de supervivencia. ¿Cómo se grafica todo eso? Como lo ven aquí. Entonces, como les decía, tenemos por un lado todo lo externo, todo lo interno, es decir, la MEFE la ponemos aquí, la MEFI la ponemos allá arriba, y después lo que decimos es, empecemos a identificar los objetivos estratégicos. ¿Cómo se identifican los objetivos estratégicos? Hacemos una combinación de estos factores. Entonces, por ejemplo, digo, yo tomo la fortaleza 1 y la 2, o la fortaleza 1, 2 y 3, y con qué oportunidades las puedo cruzar, con la 1, con la 2, con la 3, no tiene que ser una a una, ¿ok? Y con base en eso se diseñan los objetivos estratégicos, es decir, todos estos que ustedes ven en la mitad, las estrategias FO, las DO, las FA y las DA, es con eso externo que vi o que identificamos como equipo y con eso interno que vimos en fortalezas o debilidades, ¿qué pienso hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo voy a aprovechar esas oportunidades, esas fortalezas que tengo? Perdón, esas oportunidades que tengo con base en las fortalezas o con base en las debilidades o esas amenazas, ¿cómo las voy a mitigar? Pues, estos son los famosos objetivos estratégicos que al final se convierten en proyectos. Conclusiones, pues la idea es identificar esas debilidades, irlas convirtiendo en fortalezas, ir sumando fortalezas para convertirlas en competencias distintivas y con base en todo ello lograr la ventaja competitiva sostenible. Cerramos con esta frase. Usted puede tener una gran visión, un plan preciso, estar lleno de recursos y un liderazgo formidable,
pero si no cuenta con las personas correctas, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, recordando que aunque todo esto esté pues muy bien documentado, etcétera, si usted no posee las competencias, las famosas power skills para motivar a la gente y movilizarla, pues esto se queda simplemente en un documento aburridor que tiene la alta gerencia que nadie conoce y que nadie pues ha trabajado. Voy a dejar de grabar hasta aquí. Vamos a ver la grabación. Ustedes seguramente se preguntaron qué era esto de la rúbrica MEFI, ¿cierto? Se los voy a explicar. Acá digamos que tenemos, esto está como por áreas. Acá dice estructura organizacional. Entonces, por ejemplo, estructura organizacional y capacitación del talento humano. Entonces, acá hay una serie de factores que ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? Consolidar una operación remota de clase mundial, impulsando la innovación y la cultura de este caso de empresa que es Not the Tourist. Y decimos, bueno, ¿cuál sería el peor nivel de todos? Que no haya una estructura formal, que las tareas se asignan de manera reactiva sin roles definidos, que la comunicación esté desorganizada, etcétera. ¿Qué sería menos malo? Algunos roles operativos están definidos, hay un uso limitado de herramientas digitales, etcétera, etcétera. ¿Qué sería una fortaleza? Que los roles ya están mayoritariamente definidos, hay uso de herramientas X, Y, Z. ¿Qué sería lo excelente? Estructura remota ágil con células funcionales, gestión por metodologías ágiles e IA, etcétera, etcétera. Entonces, yo los invito a que hagan el siguiente ejercicio. En cada una de estas áreas, imagínense que ustedes son consultores y que tienen que hacerle la auditoría a muchas empresas que son muy similares. Entonces, escojan cada una de las áreas que ustedes van a auditar, como la parte contable y financiera, como la parte de TI, la parte de la operación, etcétera, y hagan una rúbrica con esos factores. En algún momento, por ejemplo, en un ejercicio de direccionamiento estratégico que yo hice con asociaciones hortofrutícolas que creo que les había comentado, habían unas que decían que eran muy buenas, pero cuando uno iba a hilar fino, pues se complejizaba el tema y les explico con un ejemplo. No es lo mismo decirle a una organización, ustedes venden colaborativamente o compran colaborativamente, porque digamos que eso es como el deber ser de las pequeñas asociaciones para poder tener mercados pues más grandes. Cuando les preguntábamos eso, así nomás, todas nos decían, sí, nosotros compramos colaborativamente y sí, también vendemos colaborativamente. Entonces, imagínense para hacer la comparación entre 50 asociaciones hortofrutícolas que todas nos digan lo mismo. Pues en teoría sería una fortaleza para todas, ¿cierto? Pero ojo, cuando les preguntamos cuánto venden exactamente colaborativamente, ahí cambiaba completamente el discurso. Entonces alguien decía, no, yo es que con don Pedro yo la vez pasada, hace 6 meses, compré un bulto de urea. Y otra decía, no, es que nosotros entre el 90% de los asociados compramos todos los insumos de X, Y, Z. Ah, eso es otro planeta. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, hagamos una rúbrica mucho más específica. Entonces escogimos, dijimos, una debilidad mayor es que entre el 0, yo qué sé, y el 30% compran colaborativamente. Entre el 31 y el tanto compran colaborativamente. Sigue siendo una debilidad. Pero entre el 70 y el 90% compran colaborativamente. Ah, eso ya es una fortaleza. Ah, pero es que del 91 al 100% compran colaborativamente. Ah, eso ya es una fortaleza mayor. Entonces, reitero la invitación. Imagínense que ustedes son consultores y que tienen que hacerle auditorías en todos estos aspectos de las empresas a diferentes organizaciones del mismo sector. Y ahí es cuando uno se le prende el bombillo. ¿Ok? ¿Qué sigue después de esto? Pues ustedes dicen, listo, la rúbrica está del 1 al 4. Ya sabemos que es una debilidad mayor, una debilidad menor, una fortaleza menor o una fortaleza mayor. Pues ustedes hacen el ejercicio de auditoría interna a su probable emprendimiento y dicen, bueno, imaginémonos que la empresa ya lleva 2 años en el mercado. Pues no puede ser perfecta en todos los sentidos, ¿no? Pues digamos que acá hay un juego imaginario, por llamarlo de alguna forma. Dice, bueno, imaginémonos en 2 años cómo estaría la organización.
¿Ustedes creen que financieramente va volando? Pues obviamente no, tendrá muchos desafíos todavía con temas financieros, con préstamos, etcétera. Entonces, en algunos de esos apartados como rentabilidad, pues no creo que vaya tan a pasos tan agigantados. ¿Cómo va en su organización? Puede tener todavía problemas de funciones, etcétera. ¿Cómo va con el tema de mercado? Está hasta ahora medio ubicándose en el mercado, etcétera. Entonces, es como sacarle una foto a cada uno de esos departamentos o áreas funcionales de la empresa para ver cómo está. Reitero, si está en uno o dos, es una debilidad. Si está en tres o cuatro, es una fortaleza. ¿Ok? Ese es como el gran esquema que ustedes deben tener en cuenta para hacer este ejercicio de análisis interno. Profe, para estar seguro, la idea de la rúbrica es, de la estructura que va de las columnas 1, 2, 3, 4 es como la Vale, de la rúbrica y es me la enredo un siguiente. poco. Tranquilo, Dale. mira. Acá lo que yo hago, si quieren, por ahora olvídense de esto de OKR porque los enreda un poco. Ustedes Ujú. simplemente digan, bueno, desde el punto de vista de una estructura organizacional, de una empresa, eh, vuelvo al tema de los ejemplos de las asociaciones hortofrutícolas. Que una empresa hortofrutícola diga que tiene todos sus comités funcionando perfectamente es muy raro. Entonces, eso es una fortaleza. Que las funciones están establecidas, que todo el mundo sabe qué tiene que hacer, hay un plan estratégico, hay un plan por departamento. O sea, eso es un ejemplo de prácticamente lo que no hay en ninguna asociación ortofrutícola. ¿Okay? Eso sería una gran fortaleza para ellos, ¿okay? Para ellos, para una empresa de ese nivel. Para el caso de ustedes, que pues ya tienen un nivel académico muy alto, pues no podemos decir que una fortaleza es que existan algunos manuales de funciones y otros no, porque se da por hecho de que todos deberían ya tener un manual de funciones así sea básico. ¿Ok? Entonces no podríamos arrancar como tan de cero y decir que es una fortaleza. Es decir, para el sector donde ustedes están lanzando y con el grado de cualificación que ustedes tienen en sus mentes, la fortaleza pues tiene que ser algo que realmente sea una fortaleza y les permita tener una ventaja competitiva. No pueden decir que cualquier cosa es una fortaleza. Por ejemplo, para esas empresas hortofrutícolas tener un plan estratégico ya era una superfortaleza porque casi nadie tenía. Pero para las empresas que ustedes van a formular en teoría, tener un plan estratégico, pues no es una fortaleza, es lo mínimo que puede tener. ¿Sí me entiende? Va por ahí el tema. Sí. Entonces, reitero, ustedes hacen la rúbrica como pensando como si ustedes fuesen consultores y dicen, para una empresa de este nivel, en esta área, ¿qué sería una fortaleza? Por ejemplo, en el área de mercado, hay un incremento en la cuota de mercado del 5% trimestral. Bueno, para una empresa de este calado, donde el crecimiento promedio está, donde no hay crecimiento, que esta empresa crezca, pues ya es un hit. Y sin echarnos flores, por ejemplo, si vemos el comportamiento del número de estudiantes en las universidades, está para el otro lado, está en números rojos. O sea, todas las universidades están penando por estudiantes. E ICESI, bueno, la gran mayoría, sobre todo las privadas, ¿no? La gran mayoría está penando por estudiantes. Cuando ICESI saca un comunicado y dice que ha hecho récord histórico en número de estudiantes de tal y tal, pues eso es una gran fortaleza para la compañía. ¿Sí me entienden? Entonces hay que verlo en el contexto dentro del sector. Está subiendo, está bajando, la tasa cuánto va. Entonces en esta área, la tasa de mercado en crecimiento del tanto por ciento es una super fortaleza. Entonces veamos qué no sería una fortaleza mayor y qué sería una debilidad con base en ese espectro de cada una de las áreas funcionales de la empresa, pues nosotros podemos decir, listo, esta es la rúbrica para todo el sector. Ahora seamos conscientes de que nuestra empresa es joven. ¿Dónde la ubicaríamos? Pues no todo podría estar en uno y en dos, pero tampoco todo podría estar en cuatro. ¿Llamo la idea? Si Ok, nosotros hacemos una rúbrica bien hecha, ese ejercicio de la MEFI es una bobada, porque ya decimos, listo, todo esto está en uno, dos, lo pasamos para acá, esto 3 y 4 lo pasamos para acá, y ya nos da una imagen mucho más sólida de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Reitero, eso nos da un listado también entre 15 y 20 factores entre fortalezas y amenazas, perdón, entre fortalezas y debilidades. Y eso es lo que cruzamos en la DOF ampliada para poder decir, listo, con estas oportunidades y con estas fortalezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, esto digamos que por el camino se va organizando.
Ahora, ¿cuántos objetivos estratégicos tenemos que diseñar? Pues como la idea aquí es que ustedes tengan vida, no quiero decir, no, es que cada 10 por cada cuadrícula, no. Con que hagan 2 o 3, ya me doy por bien servido. Es decir, el ejercicio no va a quedar perfecto, porque es prácticamente imposible que ustedes hagan un ejercicio perfecto en tan poco tiempo y sin saber de todas las áreas, porque normalmente este ejercicio se hace con gente de todas las áreas. Pero en el poco tiempo que tenemos, con que hagan 2 objetivos estratégicos por cada cuadrante, me parece que nos damos por bien servidos. ¿Ok? Y se me olvidaba otra cosa, muchachos. Ustedes en este ejemplo del Excel, en esa matriz DOFA, ustedes se dieron cuenta. Voy a volver a compartir. No estoy compartiendo. Vale. Ustedes aquí en esta DOFA ampliada, a ver si está. Sí, acá está, tipo de estrategia. ¿Ok? Desarrollo de producto, penetración de mercado, integración hacia atrás. ¿Sí lo ven? Acá. Entonces, de ese tipo de Sí, estrategia al señor. comienzo, pues la idea o el desafío es que ustedes investiguen esos tipos de estrategias que, reitero, están en un PDF en el INTU. No es mucho, eso está resumido en un cuadrito. No quiero pues que se la aprendan de memoria ni vamos a hacer examen de eso, pero después de haber pasado por un curso de estrategia y que les digan qué es una integración vertical, pues lo mínimo deberían saberlo, por lo menos la idea. ¿Ok? Entonces, hacen algo similar. Dicen, vamos a escoger 2 factores por cada cuadrícula y vamos a decirle a ese factor qué tipo de estrategia es, con base en esa literatura que leyeron, para obviamente obligarlos a que lean ese capítulo. Es algo muy cortico, está en español ejecutivo, y le explica a través de muchos ejemplos qué significa cada uno de esos tipos de estrategias. Ese básicamente es el ejercicio que tenemos que hacer. Llegamos hasta, si quieren, llegamos hasta esa DOFA ampliada y en la última sesión, en la primera mitad, trabajamos en el Balance Scorecard, ¿vale? Como para que no les quede tan pesado. Llegamos hasta la DOFA ampliada, entonces recordemos, la DOFA ampliada sale de la MEFE y la MEFI. El cruce es la DOFA ampliada. Les reitero, muchachos, yo estaré muy pendiente de preguntas si tienen con el equipo o cualquiera me puede llamar y decir, mira, no entendí X o Y y con mucho gusto pues les explico cómo hacemos el ejercicio. Dicho esto, muchachos, entonces voy a